grabación. Listo. Allí tenemos entonces lo que es el resumen. ¿Sí? Las características, la estructura de un resumen. Pues tenemos cualidades también que debe de tener un resumen, dice. A ver, Ronnie que está ahí, ayúdeme a leer cualidades que debe de tener un resumen. Cualidades que debe tener un resumen. No debe contener suposiciones o datos que no figuren en el trabajo original. El lenguaje debe ser claro, debe emplear palabras de uso corriente, no necesariamente las que utiliza el autor. Al resumir, no debe puntualizarse citas textuales ni referencias particulares. Se, se escribirá utilizando la tercera persona gramatical con el fin de mantener la objetividad que el texto exige. Debe seguir el orden de intereses de quien redacta, es decir, lo que él considere más importante a lo menos interesante. Allá, muy bien, gracias. Y allí dice, primero, no debe de contener suposiciones. No es que creo, es que pensaba que había sucedido así. No, debe de ser el resumen, debe ser conciso, dice. De acuerdo a lo que el autor escribe, de acuerdo a lo que narra, ¿ya? También debe de tener un lenguaje claro, palabras que usamos cotidianamente para poder entender, ¿sí? Dice allí, debe puntualizarse las citas textuales. ¿Para qué? Para que vayan a la fuente. Cuando dice citas textuales, quiere decir vamos a ir directamente a la fuente del resumen de la noticia, ¿sí? Por ejemplo, en la mañana le hacía leer un párrafo en la cual ellos leían con respecto al fútbol, el Independiente, pues que le ganó a otro equipo, puntualizaban simplemente en qué se basó, no daban más detalle exactamente en lo que partía. Vamos a ver aquí, volvemos a las ideas principales de un texto, ¿ya? De las ideas principales de un texto dice observar cuál es la palabra que más se repite y que domina todo el párrafo. Allí encuentro ideas principales, ¿ya? En cambio, en el resumen, pues por ende, voy a buscar pautas que me lleven al contenido. ¿Sí? Tenemos un ejemplo, creo que la semana pasada también logramos leer algo. Con el ejemplo que se registra a continuación entenderás lo que sugiere la estrategia propuesta. Ayúdeme a leer. Alguien que me ayude a leer. Evelyn. Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para denunciar lo que duele y compartir lo que se da alegría. Muy bien. Listo. Uno escribe contra la propia sociedad y la sociedad de los otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje, que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Pero los demás y los otros son términos demasiado vagos. Y en tiempos de crisis, tiempo de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira. Uno escribe en realidad para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado. Los mal comidos,
los rebeldes y los humillados de esta tierra. Es un ejemplo de análisis, de estrategia de cómo comprender el texto, al igual que el resumen, ¿sí? Lo estoy poniendo juntos dos temas porque se enlaza, encierra lo que queremos llegar, ¿sí? A una estrategia de comprensión, a una estrategia de desarrollar un tema. Ustedes, pues vamos a leer antes, tienen una actividad. Vamos a ver aquí. Vamos a ver acá. Ronnie, ayúdeme a leer. Dígame, ¿de dónde? ¿Por dónde? Aquí uno escribe a partir de una necesidad. Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás para comprobar si la idea es principal o no. Se debe suprimir esa oración y se notará que el párrafo queda incompleto. No aparece claro el significado del párrafo como conjunto. Si suprime una frase secundaria, el sentido general del párrafo no se altera. Los párrafos generalmente tienen una sola idea u oración principal, aunque existen escritos más complejos en donde se pueden encontrar más de una, en tanto que las ideas u oraciones secundarias son más abundantes. Ya, listo, muy bien. Esta es la estrategia. Esta es la estrategia de comprender una idea. Recordando de que la estrategia es buscar las palabras que más se repiten. Busco palabras que más se repiten, pues allí voy a encontrar la idea principal. Sí, como dice el texto, suprimo parte de esas palabras que más se repiten, pues por ende el texto va a quedar incompleto. No le voy a comprender en otras palabras, ¿sí? No voy a comprender el texto de qué se trata, porque estoy suprimiendo palabras. Digo, esta ya está repetida arriba a través de un sinónimo. Pueden ser que no sean iguales, pero tiene un sinónimo y los sinónimos nos dicen que tiene el mismo significado. Se comprenden de la misma forma. Ustedes tienen una tarea que dice aplica la estrategia sugerida e identifica la oración principal en los siguientes párrafos. Dos párrafos que están escritos ustedes. Vamos a ver su ficha. Aquí, listo. Responde oralmente, pero ustedes la van a responder de forma escrita allí. ¿Por qué está constituido un texto? ¿Cómo podemos hacer para identificar las ideas principales y las secundarias de un texto? Lo que ustedes van a responder en sus cuadernos. Luego van a escoger estas ideas principales y van a sacar las ideas principales, ¿ya? de estos dos párrafos. Una de las mayores dificultades que se presenta al momento de comprender los textos es la identificación de las ideas principales, ¿sí? Muchas veces no sabemos cuál es la idea principal del texto. Aplica la estrategia sugerida e identifica la oración principal en los siguientes textos. Párrafo 1, párrafo 2, en la cual ustedes la van a desarrollar, ¿sí? Vamos a concluir con lo que es el averiar. Nosotros pues vamos a tener la persona que la consume pues va a tener un efecto o un comportamiento mucho que decir. También el exceso del alcohol. El alcohol es una sustancia también ilícita, no es legal, pero si la persona lo consume de una forma moderada, pues va a llevar a que la persona tenga conciencia de cómo es su comportamiento. Pero hemos visto muchos casos de que por efecto del alcohol,
¿Qué ha pasado? Hay personas que han asesinado, hay personas que han actuado de una forma incorrecta. ¿Mm? Ahora sí, le escucho. ¿Qué me podrían acotar ustedes con respecto a este tema? Con respecto, mientras ustedes hablan, les muestro esta imagen. ¿Quién me puede decir algo? No escuché, profe, ¿me puede repetir? ¿Qué puede acotar usted con respecto al tema de esto de droga, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco? Que no es bueno y que daña por dentro nuestro organismo. Ajá. No, Al menos yo he conocido a personas que consumían y consumen actualmente. Y no están bien, prácticamente no son las mismas personas que eran antes, se han convertido en otras personas, no son las mismas, ya tienen otros pensamientos en que ya no les importa si estar bien o estar mal, si se quieren ir, se quieren morir, ya no les importa ni siquiera el sufrimiento de su familia. ya, muy bien, señorita Evelyn. Sí, es verdad. Hay personas que lamentablemente, y no es porque ellos quisieron, sino que el haberla ingerido, el propio cerebro hace que su sistema pida más este consumo. ¿Por qué? Porque decimos que los iones de sodio y potasio que lleva en lo que ingerimos nuestro carbohidratos, proteínas, las vitaminas que nosotros consumimos diariamente van a nuestro sistema digestivo, a nuestro estómago, por ende hace un proceso, pero eso parte, todo lo procesa y luego lo envía a nuestro cerebro. Y allí yo le decía a los chicos, pues han de haber escuchado que cuando son pequeñitos le dicen, no le dé sal, no le dé azúcar, dele muchas legumbres, dele vitamina C. ¿Por qué? Porque todo lo que va a ingerir el niño va a hacer que su sistema nervioso, su cerebro, en otras palabras, se desarrolle normalmente, ¿no? Ah, pero realmente cuando la persona empieza con esto, a tomar en una forma exagerada, pues prácticamente produce lo que dijo usted, el comportamiento. Dice aquí que es lo que los chicos van a hacer y ustedes lo van a hacer. Promover campañas para evitar el consumo de drogas, tabaco y alcohol. Ya. Ayúdenme a leer. Alguien que me ayude a leer. Es posible que en más de una ocasión hayan visto algún aviso publicitario de una campaña de prevención. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de prevención? En términos simples, implica an- anticipar y evitar posibles riesgos o peligros, con la finalidad de favorecer y promover el bienestar de las personas. Una de las principales temáticas tratadas en campañas de prevención es el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas, problemática que está presente en diversos entornos sociales, incluida la escuela. Por lo tanto, es de gran importancia dar a conocer las consecuencias del abuso de estas sustancias e idear estrategias que promuevan medidas de autocuidado en niños y niñas y adolescentes. Gracias, Ronnie. Muy bien. Sí, allí tenemos que es necesario para que una de las principales temáticas de esta, promover campañas para evitar el consumo de droga, es evitar tener en nuestro entorno más posibilidades de rescatar, de que los niños, principalmente niños, niñas y adolescentes, pues no quieran aferrarse a aquello, sino que ellos quieran es ser profesionales, llegar a un profesionalismo, pues lamentablemente en nuestro entorno natural, en nuestro entorno social, pues vemos esta clase
de personas que muchas veces inducen a los niños, en la cual esta tarea no me la van a hacer aquí en esta ficha. Aquí simplemente es una pauta. Ustedes van a coger un formato A3 o lo pueden ser digital. El que tiene la oportunidad de hacerlo digital lo hace digital, y el que no, en un formato A3, no un formato donde si me llegasen a hacer llegar de forma presencial, se lo agradecería para exponerlo un afiche o un tríptico, en otras palabras, ¿ya? Yo le mandé a hacer a los chicos trípticos en esta forma, donde se ve algo más atractivo, más elegante, ¿sí? Más llamativo para entregar a los niños, niñas y adolescentes en prevenir este consumo de sustancias ilícitas en un formato A3, ¿sí? Van a promocionar la campaña de prevenir el consumo de droga, de prevenir el consumo de alcohol y de tabaco, ¿sí? Para hacer que los niños, niñas y principalmente los adolescentes, que son los que más se dejan llevar, ¿por qué? Porque el adolescente, pues papá y mamá dicen, no, ya está grande, ya se puede ir solo a la escuela, ya se puede ir solo al colegio, ¿ya? Pero no sabe papá y mamá que no toda la gente tiene buen corazón de inducirle por caminos buenos. Hay gente que se topan en el camino, y muchas veces estas personas que tienen otro pensamiento, que tienen su maldad ya sembrada, pues quieren inducir a los jóvenes, a los adolescentes por este camino, ¿ya? No le importa si el niño pierde su conocimiento, pierde su forma de vida, sino que lo que ellos hacen es atraerlo. ¿Para qué? Para tener más posibilidades de tener más ingreso económico, pero ese ingreso económico está haciendo perder a la juventud. Entonces ustedes van a narrar, van a hacer este afiche que dice aquí: diseña una pequeña campaña de prevención del consumo de drogas mediante la promoción de la actividad física, la vida sana y la buena convivencia. Para ello realicen lo que se indica a continuación. Determinen el público al cual estará dirigido su campaña. Por ejemplo, niños, niñas de 6 a 8 años. Puede ser, como también puede ser aquí adolescentes. Principalmente pido que la campaña sea presentado a adolescentes, ¿sí? Y fijen las metas que quieran alcanzar con ella. Confeccionen un plan de acción sobre las tareas que deben realizar, incluida la elaboración de estrategias de comunicación que usarán, por ejemplo, afiches y spots publicitarios, ¿sí? En la cual pues van a hacer a través de este afiche o como ustedes deseen. Si desean hacerlo con foamy, desean hacerlo con cualquier material, pero sí me gustaría que me lo hagan llegar el día viernes